Listo. Bueno, nos quedamos en... Vamos a ir un poquito más allá de lo que sería simplemente generar tu análisis en cuestión del método analítico, valga la redundancia. Lo que debemos de entender y manifestar es, bueno, ¿para qué me sirve también? Si parte de este método es llegar a entresacar verdades y llegar a un propósito, o por qué fue escrita la carta, o de qué me sirve lo que estoy leyendo, entonces tendremos que, y este capítulo nos sirve mucho para hacer ese frenado, porque expone muchas verdades, expone muchas situaciones, y me gustaría pretender que a través de este análisis que tenemos frente a nuestros ojos, seamos completamente honestos a la palabra del Señor y le digamos a la palabra del Señor, ven, te acepto, te reconozco y te voy a obedecer. Nuevamente te voy a decir estas palabras, son muy sencillas, tú las puedes repetir en tu interior y en tu corazón si verdaderamente eres un hijo de Dios que desea obedecer. A esta porción de la palabra le puedes decir, ven, te acepto, te reconozco y te voy a obedecer. Y es muy importante, en serio te lo comento, ¿por qué? Porque habemos muchos ministros y muchos teólogos que lamentablemente escogemos de la palabra del Señor lo que nos conviene. Pero por eso, antes de tomar este nuevo cambio, porque me estaba quedando un poquito seco de la garganta, eh, antes de frenar un poquito, yo te dije, debemos de reconocer a la palabra de Dios en su totalidad. Pero para poderla reconocer en su totalidad la tenemos que entender. Y a lo mejor el método analítico como tal, por eso te digo que es sumativo, no nos sirve completamente. Ahorita no te voy a exponer de otro método y tampoco te voy a sumar del método inductivo. Lo que sí te puedo decir de una manera en honestidad es, tú sí debes de reconocer que la palabra de Dios en su totalidad es para ti. Y para tu ministerio. Y para tu familia. Y para toda tu vida. De la vida también de tus ovejas. O de las personas que Dios ponga a tu cargo. Es por eso, y te digo con toda honestidad, debes de ser franco ante la palabra del Señor y decirle con toda honestidad, ven a mi vida, te reconozco, te acepto y quiero obedecerte. Cuando Pablo está mencionando en esta parte que deben de existir obispos, si somos francos, el término obispado no se usa en lo particular, pero el término obispo simplemente es alguien para reconocer a un trabajador administrador de situaciones que pasan en la palabra, en la iglesia local. Si te das cuenta, el mismo pasaje nos está mencionando en el versículo número 15, que esto lo está escribiendo para que sepa Timoteo cómo han de suceder las cosas en la casa de Dios. Y cuando Pablo se está refiriendo a la casa de Dios, no se está refiriendo específicamente al cuerpo de Cristo que gobierna y vive en toda la humanidad, en todo el mundo. No, se está refiriendo a la iglesia local. Entonces estos consejos que vienen desde, bueno, ni siquiera consejos, estas ordenanzas que Pablo está dando desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13, son ordenanzas clave para que verdaderamente se conduzca bien, se administre bien la iglesia de Dios. Y es entonces donde deberemos de adquirir sin jugar o sin tratar de menospreciar la palabra de Dios, es diciendo, no, significa algo diferente. Sí dice eso, pero es otra cosa. No, no, no. Hay que leer y aceptar lo que la palabra de Dios sí está diciendo y entonces hacerlo, ponerlo por práctica. Y en este momento entonces, a todos los que son pastores, a todos los que somos ministros en una iglesia local, y que de nosotros depende lo que sucede dentro de la iglesia local, debemos de entender que este apartado de Timoteo capítulo número 3, del 1 en adelante, debe ser parte de nuestro decálogo en administración de iglesia local.
Ok, no son los 10 mandamientos, estoy de acuerdo, no vamos a ir queriendo crear la ley de Dios adicional, no, no, no. Pero Pablo sabe que como humanidad necesitamos también un orden dentro de la iglesia local. Y ese orden se da con una buena administración. Y esa buena administración se da con obispos y con diáconos que tengan la talla de ser y de cumplir las características que vienen descritas en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que Dios verdaderamente está mencionando a través de Pablo en esta porción bíblica? Quiero remontarme un poquito a mis años de niñez. A veces me gusta contar un poco el testimonio de lo que Dios nos ha permitido vivir desde que somos niños. Siempre hubo un anhelo profundo en mi corazón de estar en la iglesia de Dios haciendo algo. Y probablemente como todo buen niño, la figura que más te llama la atención es el señor o cuate que está predicando ahí enfrente desde el púlpito. Y a lo mejor todavía más me llamaba la atención porque para poder subir al púlpito en la iglesia donde yo me congregaba cuando era niño, pues era un entarimado y arriba del entarimado había otro entarimado y ahí es donde estaba el púlpito. Entonces, pues como espectador te quedaba viendo completamente hacia arriba. Entonces es una posición que psicológicamente hablando, si somos honestos, pues también te hace voltear hacia arriba y a como que anhelar, ¿no? Entonces, yo siempre dije que quería predicar, siempre dije que quería estar en esa posición, ¿no? Desde niño era algo que yo anhelaba. Y yo creo que no solamente a mí me ha sucedido, yo creo que también en los tiempos de Timoteo y de Pablo, en la iglesia de Éfeso o en todas las iglesias locales que existían, de alguna manera muy singular también le pasaba a la gente. Y a lo mejor no solo a los niños, sino también a los jóvenes y a los jóvenes que eran también maduros. Es decir, en pocas palabras, Pablo empieza a entender esta situación y dice, si alguno lo anhela, si alguno anhela estar ahí predicando, si alguno anhela estar ahí como que gobernando, yo no sé qué intención en los corazones de repente nos sucede que se convierte en un anhelo, sí, sí, quiero estar ahí, quiero ser ese reconocido, quiero ser ese que esté predicando. Vámonos haciendo honestos, ¿no? Hay muchas de las intenciones del corazón con respecto a las posiciones ministeriales del cuerpo de Cristo que no necesariamente son quiero servir a Dios y quiero halagarlo y quiero bendecirlo. No, vamos siendo franco. Humanamente hablando, Dios nos conoce y sabe que los anhelos que hay en nuestro corazón no necesariamente son anhelos que vayan conforme a su voluntad o que sean anhelos completamente loables o buenos, ¿no? Buenos anhelos. Pero independientemente cuál sea la intención verdadera del corazón, Pablo está tratando de descifrar que entonces sí va a haber gente que le anhele, que le guste esa situación. Y específicamente habla del obispo. La carta como tal, el capítulo como tal, no menciona quién es el obispo o qué funciones tiene el obispo. Menciona más bien cuáles son las características que debe de tener para ejercer su función, pero no dice cuáles son las funciones. De hecho, si pienso brevemente, con toda honestidad, no creo que haya pasajes bíblicos que mencionen cuáles son las funciones del obispo. Pero lo voy a dejar ahí en el tintero. Lo que sí nos está diciendo es que desea algo bueno. Y que si verdaderamente quiere hacer eso, quiere tener ese obispado, entonces le es necesario tener varias características. Si mal no conté y si mal no recuerdo, estamos mencionando 18 características para el obispo y 12 características para el diácono. Ok, entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible. No me voy a meter en términos de griego, simplemente hablamos de irreprensible. Irreprensible quiere decir que no necesite o tenga una mancha o algo a lo cual se le corrija. En pocas palabras, debe ser intachable, debe ser, podríamos decir con una connotación en un vulgo cotidiano para nosotros, debe ser perfecto.
Es prácticamente como lo está presentando aquí Pablo al obispo. La irreprensibilidad es una cualidad que denota que no debe ser corregido porque todo lo está haciendo bien, o porque no hay ninguna tacha a la cual se le debe de exponer. En pocas palabras, todo lo hace bien. Otra vez lo digo, lo menciono así. Pero independientemente de la irreprensabilidad y en esa manifestación, simplemente connoto con otras palabras lo que irreprensible significa, vamos a sumar características. Y yo empezaría a preguntar con esta opción de lo que el tiempo nos está permitiendo en la clase, ¿verdaderamente los obispos son irreprensibles? Los que administramos, ahora compongo esa connotación, la iglesia de Jesucristo, ¿verdaderamente somos irreprensibles? ¿Existe algún área de nuestra vida que esté descuidada o que si la gente se entera, entonces pueda enjuiciar o se nos pueda decir que estamos haciendo mal? Bueno, eso es la primera característica. Marido de una sola esposa. Bueno, a menos que seas mormón, porque esta teología también la leen algunos mormones, la Biblia también la leen en sus escritos algunos mormones, a menos que seas mormón, entonces esto pues sí aplica para ti sin ningún problema. Pero ¿qué hay? Y lo pongo solo como ejemplo, ¿qué hay de aquellas personas que se divorciaron y se volvieron a casar? ¿Entrarían en esta cualidad? Uy, mi hermano, a lo mejor inmediatamente ya prendiste los ojos y me estás diciendo, híjole, ya me estás atacando, o ya me estás diciendo, estás atacando a ciertos pastores o ciertos... No, 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 mi hermano, acuérdate que estoy solamente aquí en la universidad para facilitarte lo que la palabra de Dios dice. Y si entendemos que hay porciones bíblicas que mencionan específicamente por el mismo Pablo que el que se divorcia no se vuelva a casar, entonces entendemos que no puede existir un obispo dentro de la iglesia de Dios que se ha divorciado y se haya vuelto a casar. Algunos me han presupuesto, y lo presuponen yo creo que bien, bueno, es que mi divorcio sucedió antes de que yo viniese a los pies de Jesucristo, y ya una vez que yo conocí al Señor como mi Señor y Salvador, acepté a Jesucristo en mi corazón, es entonces que empecé a vigilar su ley y sus ordenanzas, y por eso pues estoy nuevamente vuelto a casar. Yo ya estaba vuelto a casar, en pocas palabras, no sé si me explico, ¿no? Ok, probablemente podríamos entender que eso es así, sobre todo cuando mismo Pablo explica que lo que sucedió antes del conocimiento de Jesucristo, y lo explica en Romanos con respecto a la ley, pues no es de vigilancia de la ley. La ley es de vigilancia cuando te es puesta, cuando te es impuesta, cuando te es dada a conocer. Pablo mismo menciona que cada uno va a ser juzgado con respecto a la ley que le fue dada a conocer. No lo menciona tanto en Corintios como en Romanos. Pero bueno, entonces, en esa intención yo sí te preguntaría, ¿qué comprende la frase marido de una sola mujer? En el contexto genérico de lo que la Biblia dice en otros versículos, creo yo que un ministro de Dios no se puede divorciar. Y si se divorcia, como diría Pablo en 1 Corintios, no se puede volver a casar. Marido de una sola esposa, creo que también comprendería eso. También sería añadido que esa expresión. El término vigilante no es el mismo término que se usa en Reina Valera o en otras porciones, ¿no? El término vigilante del capítulo número 3 nos está dando la connotación de que debe de estar siempre como dirían comúnmente, ¿no? Lenguaje coloquial, con un ojo al gato y otro al garabato. Que siempre tenga que estar analizando, que siempre tenga que estar viendo lo que está sucediendo. No puede pasar desapercibida alguna circunstancia entre sus ovejas, o debe de pasar desapercibida alguna circunstancia de análisis dentro de la congregación, ¿no?
no sé, suponiendo, si el obispo, dentro de las funciones, que ya dijimos que el texto bíblico no va a hablar de funciones, esas nosotros creo que se las ponemos en cada uno de los contextos denominacionales y de iglesia que tenemos como evangélicos o como iglesias cristianas. Entonces, en ese sentido, el término vigilante a lo mejor comprenderá dentro de sus funciones que pague la renta, pague la luz y pague el gas. Y pague el agua, ¿no? Pague los servicios del inmueble que se usa. Él es parte de las personas que lo va a tener que hacer o vigilar que esté al corriente en los pagos, ¿no? Entonces el obispo, por decir de alguna fracción vigilante, tendrá entonces la característica o función pues de que no tenga deudas la iglesia, que no tenga deudas el inmueble, que no tenga deuda los servicios que son contratados para que la iglesia pueda funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es parte de vigilante, pero como no existía en este tipo de circunstancias, o a lo mejor sí en el contexto bíblico el cual fue escrito, el término vigilante tiene otra connotación, más bien tiene siempre que estar alerta a lo que en la iglesia está pasando, con respecto a si hay chismes, con respecto a si hay murmuración, con respecto a si eso sí abarca el término vigilante de una manera radical. Y para muchos que hemos llevado estas cargas, o llevamos incluso actualmente estas cargas delante de las congregaciones que presidimos, lo que sí te puedo decir es una tarea muy ardua, porque a veces pareciera entonces que somos eh, los indeseables cuando verdaderamente somos vigilantes, cuando estamos preguntando, cuando estamos vigilando, cuando estamos haciendo, y un vigilante es así. Es que el pastor ya no es bien visto porque me caía bien antes de que se metiera en mis negocios, antes de que se metiera en si tengo más mujeres, antes de que se metiera en si fumo cuando no estoy en la iglesia. Ya que fue vigilante y se metió, no, ahora ya no me interesa tener al pastor, ¿no? Como vigilante. Oye, el obispo entiende que también eso, pues de vez en cuando sucede en las congregaciones y a lo mejor decide hacerse de los ojos chiquitos o de la vista gorda, ¿no? Como diría también coloquialmente alguien, con respecto a si hay pecados, si no hay situaciones, si hay errores, si hay cosas. No, aquí la palabra de Dios dice que debe ser vigilante. Pero obviamente vigilante no quiere decir chismoso y vigilante tampoco quiere decir regañador, dando bibliazos, no, tiene que ser templado también en su temperamento, ¿no? En ese sentido, si es vigilante, si está cuidando, si está viendo que todo se dé en orden entre las ovejas, que no se peleen, que no haya discordias, que no haya contiendas, pero también lo hace de una manera templada, lo hace con ese amor apacible, con las características del fruto del espíritu, ¿no? Decoroso. Ese decoroso tiene que ver que no es ostentador, ¿no? Que no presenta una cualidad de andar presumiendo, de andar diciendo yo soy el obispo y aquí estoy y cuando yo llego mis chicharrones truenan y todos cállense, ya llegó el obispo y no sé, muchas características que pudiésemos sumar al tema de decoroso. También decoroso implicaría el que no presume o ostenta de cosas lujosas entre las congregaciones y entre la congregación o las ovejas, ¿no? Diciendo, mira, ya, como ya crecí, ya soy el obispo, entonces me tienes que respetar más y mira la ropa que traigo y mira los zapatos con los que uso y mira el carro que traigo y ese tipo de situaciones. El tema de decoro es una situación que va desde el corazón, ¿sí? En tus palabras, como te expresas. Yo pudiese a lo mejor poner al tema de decoro, tiene que ser humilde, tiene que ser manso, ¿no? Y con esas dos características uno puede ser decoroso, decoroso en su forma de hablar, tienes que ser respetuoso, tienes que ser cálido en la manera en que te expresas hacia la gente o en la manera que quieres darte a conocer. Entonces, yo creo que en eso tiene que ver mucho el decoro, pero también el decoro tiene que ver en cómo te presentas, en si llamas mucho la atención y estás para que la gente te aplaude y para que la gente te homenajee y te respete desmedidamente, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, son características que empiezan a aparecer y yo te preguntaría nuevamente, aquí como hijos de Dios las cumplimos cabalmente el cuidar que
nuestros pastores, nuestros ministros que ponemos a cargo de la iglesia local tengan estas características? Bueno, hospedador. La característica hospedador, tal cual la palabra de Dios nos la está reflejando, pues es una característica que yo creo que debe ser expresada por parte de cada uno de los ministros. Si te das cuenta, la mayoría de los ministros como tal nos piden a nosotros como ovejas que nosotros cumplamos la mayoría de estas características. Y específicamente hablando de hospedador, cuando el pastor tiene que hospedar gente en su casa, a veces no lo hospeda él, busca que otra persona lo haga. Más bien aquí la palabra de Dios resalta que es el pastor el que tiene que hospedar, el que tiene que darse en su casa. Y te lo digo por experiencia, porque en más de una ocasión, para los que nos conocen, saben que hemos hospedado gente en casa. No es fácil hospedar gente en casa. Las formas de hacer las cosas, el alimento obviamente escasea o se divide de forma diferente. No te puedes dar el lujo, eso te lo digo de corazón, no te puedes dar el lujo de hospedar y de tú tener chocolates en tu guardarropa y no compartirlos a quienes estás hospedando. Entonces no estás hospedando. Cuando uno hospeda, el término hospedador es abrirse, darse por completo a las personas que estás cuidando en tu hogar. Entonces, suponiendo, ¿no? A mis hijos y a mi familia, yo les compré un tipo de helado específico, pero a los que estoy hospedando no les doy. Y es más, espero que a lo mejor vayan y salgan tantito y la casa esté vacía porque en ese momento lo participo entre mi familia. No, mi hermano. Si has de ser hospedador, ha de ser completo. Y tan hospedador como alguna vez nos sucedió en casa, que no teníamos espacio y que específicamente la familia que venía requería el espacio de nuestra habitación principal. Pues en más de una ocasión, mi hermano, te lo digo de corazón, mi habitación principal, donde comparto con mi esposa, el sueño ahí en casa, literalmente ha sido usado por otras personas. Y el baño principal también por ellos, y las mejores cobijas, y las mejores sábanas, y lo mejor que tengas para ellos. Eso es ser hospedador. Debes de cuidar esto en particular. Pero aquí, independientemente de que a veces se dé o que a veces no se dé, el principio que también te quiero dejar es que el versículo número 2, como característica te está diciendo, lo tiene que ser. Tiene que ser hospedador. Con toda la gama de matices de lo que verdaderamente significa ser hospedador. Entonces yo te preguntaría, si tu pastor u obispo, si lo manejas en la congregación con el título como tal, no hospeda, entonces, ¿que no ministre? ¿Verdaderamente es digna esta característica como para decir, no, si no la tiene, entonces no puede ser pastor? La mayoría de las veces, nuevamente sigo sumando en esta apreciación de lo que estamos haciendo con este texto, la mayoría de las veces analizamos con tristeza que buscamos de los pastores que sean carita, que se lleven bien, que sean carismáticos, que hablen bien en el púlpito, que tengan una homilía impresionante y que embelecen con sus palabras al público porque no se me vaya a dormir la audiencia. Y si tiene estas características, entonces, contratado. Y en algunas denominaciones hasta les pagamos un sueldo con tal de tenerlos. ¿Eso debería ser lo correcto? Preguntaría a través, a la luz de este pasaje en particular. Nuevamente, el versículo número 14 dice, oye, voy a ir a ti. Y si tardo, de todas maneras debes saber cómo conducirte. Yo creo que estas palabras pueden tener una connotación espiritual de que Dios o Jesucristo, que es el dueño de las iglesias, el dueño del cuerpo de Cristo, valga la expresión, él mismo nos está diciendo con la esperanza de que vendré pronto a ti. Él también nos va a analizar. Él que nos entregó a su grey para cuidarla, también nos va a decir si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Y entonces estas características deben de estar analizadas o de ser analizadas para tenerlas fríamente en nuestra mente y en nuestro corazón diciendo, bueno, ¿lo cumplí o no lo cumplí?
o permití, porque a veces algunos de los que estamos, y yo creo que algunos de los que están tomando clase, tienen cierta injerencia a nivel de liderazgo de la congregación. Y tú como líder de congregación, o pastor, o ministro, o copastor, si tienes esta injerencia, se la dices a tu pastor, o se la dices al cuerpo de administración de iglesia local, llámese como se llame, a los diáconos, o se lo dices al consejo profético, o se lo dices al consejo, como le quieras decir. Tienen que vigilar estas características porque el día que no las cumpla, tengo que ser destituido o destituyan al pastor. Es muy crudo, es muy rudo también, porque la mayoría de algunos también en otras denominaciones dependen del sueldo que les da la denominación o les da la iglesia. Entonces, cuidado si te destituyen, porque en pocas palabras te despidieron y no recibes sueldo. Entonces, hay muchas características que se van sumando y algunos usos y modos de lo que entendemos de lo que debe suceder en la iglesia local, que si somos tácitos a vigilar lo que 1 Timoteo nos está diciendo en el capítulo 3, pues entonces te diría, ¿quién cumpliría con hoy o cumple hoy con estas características para verdaderamente ser obispo? Y si alguna vez lo anhelas en este tiempo que también estás estudiando, tú que eres joven, porque tenemos alumnos jóvenes, ese obispado, ¿estás dispuesto a cumplir estas características para que el Dios y juez justo verdaderamente reconozca tu trabajo? Hospedador, apto para enseñar. Ese apto para enseñar, yo creo, bueno, más abajo lo vamos a ver en los versículos abajo, que no tiene que ver con si eres capacitado teológicamente para enseñar. Ese apto para enseñar tiene una connotación más bien de que eres humilde para dar el conocimiento. Muchas personas, y yo creo que Pablo las conoció en su tiempo, de hecho nos las mencionó en el capítulo número 1, esos que se pretenden ser doctores de la ley, pero que ni ellos mismos entienden cuando hablan, parafraseando lo que dice el versículo. Yo creo que a esto se está refiriendo Pablo cuando menciona apto para enseñar. ¿Por qué? Porque muchas personas no hemos aprendido a enseñar. No somos dóciles como para brindar el conocimiento. Si pretendemos el ser homenajeados y reconocimos cuando tenemos un gran conocimiento. Pero cuidado si alguien más lo adquiere o cuidado si alguien más lo recibe de una forma total. Yo me acuerdo en más de una ocasión haber escuchado pastores decir que por eso no enseñaban todo lo que ellos sabían, porque no vayan a rebasar el conocimiento que ellos tienen y entonces casi los brincan o les dan la vuelta. No. Muchos otros pastores no permiten que haya gente que se prepare teológicamente como tú lo estás haciendo en esta universidad. Porque no vaya a suceder que entonces adquieras mayor conocimiento y en ese momento casi pierdo el control sobre ti, yo que soy tu gobernante. Son situaciones muy humanas, sí, muy pecaminosas, a lo mejor alguien que los está escuchando por primera vez, sí, pero créeme, sucede en más de una de las congregaciones de todo lo que existe en el acervo de congregaciones de Dios. O sea, es una cosa impresionante, te lo digo de corazón. Entonces, ese apto para enseñar tiene que ver también con la característica de ser humilde. Y también de alguna manera en ser manso y para poder entregar todo ese conocimiento y poder entregar y enseñar y verdaderamente, como lo diría, aunque no quiero tocar el griego, como lo diría en la definición de la palabra enseñar, que la persona aprenda y desarrolle por completo su ministerio. Leí por ahí en un mensaje que me enviaron recientemente, que los ministerios del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, no existen para ser reconocidos para ellos y para que en ellos se sustente el ministerio de Dios. Según Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, los ministerios existen, o esas definiciones de ministerios existen para que desarrollemos como ministros las capacidades de los hijos de Dios. Entonces, el propósito más importante de ser un ministro es la oveja. El propósito más importante de ser un pastor es esa oveja, es el congregante, que se desarrolle por completo. Y yo creo que en eso está mencionado y cabe lo del apto para enseñar.
probablemente cabrá mucho más. Pero sigamos adelante por tiempo. No dado el vino. Muchos exponen, fíjate qué curioso, he escuchado a varios pastores desde el mismísimo púlpito y en predicaciones decir que el vino de los tiempos de Jesús y de Pablo no embriagaba, que por eso puedes tomar el vino, podían tomar vino o ese tipo de situaciones. Yo te digo de corazón, el vino siempre embriagado desde que existe. Desde los tiempos de Salomón, cuando escriben proverbios, no voltees al vino cuando rojea. En pocas palabras, este texto te está diciendo, no lo participes. Pero habemos ministros que a lo mejor lo participamos o que no tenemos problema con ello. Y aquí dice que literalmente no sucede en tu vida. Otros podrían presuponer y dicen, oye, es que mismo Pablo también dice a Timoteo que por sus malestares estomacales toma un poco de vino. Bueno, el obispo específicamente no debe de estar volteando al vino, ni a las bebidas embriagantes, porque otros también me dirían, tácitamente el versículo dice no al vino, pero sí a la cerveza, y sí al whisky, y sí al vodka, y sí al tequila, y vámonos entendiendo, amados. El contexto del vino comprende hoy en día el tequila, el vodka, el whisky, el aguarrás, lo que sea que tomes, o sea, tiene que ver con eso, no te lo puedes permitir. Y no se lo puedes permitir al ministro. No rencilloso, esto tiene que ver con que está buscando ahí tres pies a las situaciones difíciles que de vez en cuando pasan en las congregaciones y ya voltea a ver al hermano que le habló mal o ya está buscando problemas o tiene que ver con esa rencilla, con ese el raíz de amargura que se gesta por no perdonar. Pablo está diciendo no debe existir esto. No codicioso de ganancias deshonestas, mi hermano podría darte 3 horas de video hablándote de lo que significa y de los ejemplos de lo que hoy en nuestro mundo cristiano y evangélico existe como pastores codiciosos de ganancias deshonestas. Alguna vez en un congreso estuve y así se dijo desde el púlpito que si verdaderamente Dios te había llamado al ministerio, y no voy a decir a qué ministerio porque pues eso no dignifica ni siquiera lo que la Biblia verdaderamente dice, pero esta persona se paró jactanciosa con un traje súper caro y su corbata y su camisa diciendo, si Dios te llamó al ministerio fulanito de tal y no tienes un BMW, entonces Dios no te ha llamado y no te ha ungido. Así lo dijo, haciendo alusión a que tienes que tener un BMW para entonces acreditar que verdaderamente eres ministro de Dios. Perdóname, mi hermano, yo creo que ya me captaste para dónde voy. Codiciar ganancias deshonestas, créeme, bendita historia en que proféticamente suceda que el Hijo de Dios y comprador de nuestras vidas, redentor de nuestras vidas, Jesucristo, venga pronto y en breve juzgue y examine todo lo que hemos hecho mal como cuerpo de Cristo. Porque no es posible, mi hermano, en verdad, que los hijos de Dios, ministros, obispos, sigamos pretendiendo que nosotros, como somos aparentemente cabeza de la pirámide, entonces seamos los más ricos y seamos los que mejores bienes tengamos y mandemos a nuestros hijos a las mejores escuelas porque lo merecemos, porque es lo que tiene que pagar la iglesia. Te lo digo de corazón, ahí hay un principio de codiciar ganancia deshonesta. Ten cuidado con ese tipo de situaciones porque no hay nada bíblico que avale algunas de las cosas que hacemos en el ministerio en cuestión de las ganancias. Yo siempre he creído que Dios es el que nos sustenta y Él es el que paga las cuentas. Y bendita historia, así empezó el Ministerio Tabernáculo de David, el cual también represento, aparte de estar colaborando con la Universidad Cristiana de las Américas, y así continúa al día de hoy. Lo digo en santidad y en reverencia delante de la presencia de Dios, delante de ti. Moderado, apacible, ajeno de avaricia, que tiene que ver con lo decoroso, tiene que ver con lo apto para enseñar, características que te hablé de humildad, características que te hablé de reconocer y reverenciar que verdaderamente el fruto del Espíritu en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, se reconocen en la persona. Que gobierne bien su propia casa. Yo creo que este ejemplo tiene mucho que ver en la característica de lo que Dios expone, de que yo sí veo un claro reflejo de gobierno de la casa con un buen gobierno de la iglesia.
no tanto gobierno como tal, sino administración de la iglesia, ¿no? Vamos a ponerle ese distintivo. En la casa suceden muchas cosas. Te lo puedo decir, soy casado, bendita historia, ya casi 11 años atrás. Tengo 2 hijas. Una está entrando a la adolescencia de una manera muy, muy rápida, ¿no? Nos gustaría que mantenerlas más chiquitas, ¿no? La otra es menor, pero de todas maneras también está en proceso. Y lo que te puedo decir es que no es fácil. No es fácil verdaderamente administrar un hogar. Primero el pensamiento de la esposa o del esposo, el cual difiere entre uno y el otro cuando se ha de tomar una decisión. Pero bendita historia entendiendo que el que tiene la última palabra, si lo quieres entender así porque es bíblico, pues la tiene el marido, no tiene el esposo. Y la esposa no se puede contraponer contra esa idea. Y hay muchos gobiernos de casa, de evangélicos, en cuestión de sus propios hogares, en donde la mujer es la que manda, la que tiene la última palabra. Y te lo digo de corazón porque es bíblico, el que debe tener la última palabra y gestionar y gestar la administración y el rumbo del hogar es el marido. Por supuesto que debe de escuchar a la esposa, por supuesto que debe de amarla, por supuesto que debe ser una sola carne, por supuesto que muchas verdades bíblicas con respecto a la esposa, pero verdaderamente el que debe de imponer la voluntad de Dios en el hogar es el hombre, el marido. Y en ese sentido es parte de lo que significa que gobierne bien su casa, es parte de lo que significa esa verdad. Entonces, por otro lado, bueno, se va a mencionar más abajo, pero pues tiene que ver con los hijos en sujeción, con toda honestidad. A veces me he topado, lo digo con tristeza, pero no por evidenciar, porque no te voy a dar ni nombres, ni dirección, ni nada, pero me he topado con congregaciones en donde lamentablemente los hijos del pastor son los hijos más rebeldes que existen en la congregación. Y de hecho, cuando yo era niño, era la frase más común, hijos de pastor lo peor. Todavía de forma chusca se decía, porque se juntan con los hijos de los diáconos. Pero esas eran bromas que salían desde que yo era niño, que reflejaban una triste realidad. Los hijos de los ministros tienden a ser los peores reflejados. Los que usan la moda, los que hablan más groserías, los que abusan de estupefacientes, los que fuman, los que toman sin que los vea papá o mamá, y eso sí, los que son más rebeldes y relajientos, los que no obedecen, tienden a ser los hijos del pastor. Y no porque quiera evidenciar alguna situación en particular, sino porque te digo de corazón, esto tiene que ser corregido. Pero también me he dado cuenta que cuando esto sucede en las congregaciones, no hay quien pare al pastor. Y a veces hasta se justifica la situación con que, bueno, es que el hijo y ya lo dice, y bueno, es que hay pobrecito, y ay, no, ¿cómo le voy a decir algo al hijo del pastor? Y es que es el pastor. Mi hermano, te lo digo de corazón, yo creo que por eso estamos, como cuerpo de Cristo, no dando la gloria de Dios al mundo, no mostrando sus proezas, no mostrando sus obras, poderosas obras. Por eso el mundo no ha creído a Jesucristo, porque no hubo un reflejo de Jesucristo en sus iglesias. A mí me llama mucho la atención siempre una frase de Gandhi. Alguna vez le preguntaron a Gandhi qué pensaba de Jesucristo. Y él contestó estas palabras. Él dijo, me gusta Jesucristo, pero no me gustan sus cristianos. Y lamentablemente eso pasa también con los ministros de Dios, con los obispos o pastores, si lo quieres llamar así. En ese sentido, no gobiernan bien su casa y tampoco tienen a sus hijos en sujeción. Y peor tantito, cuando hay que amonestarlos o cuando hay que reprimirles en una disciplina para que dejen de administrar o para que dejen de servir, en ese momento te dividen en una iglesia y en ese momento te dividen situaciones. Y qué triste, la verdad, cuando hay que aplicar lo que Pablo está instruyendo a Timoteo, que debe ser una buena administración de iglesia y pasa lo que es tremendo, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir, independientemente si lo apliques o no lo apliques, aquí hay palabra de Dios. Trata de atesorarla en tu corazón y llegado el tiempo, cuando te toque aplicarla o ejecutarla, entonces puedas con una verdad delante de la presencia del Señor no ser juzgado, porque si lo ejecutaste bien, porque si la obedeciste bien. Como te dije, a estas palabras tienes que decirle 4 frases. Ven, te reconozco, te acepto y te obedezco.
4 palabras facilitas para que entonces la palabra de Dios surta un efecto poderoso y transforme tu vida, y transforme la vida de tu familia, y transforme la vida de tus congregaciones o de tu congregación. En el versículo 6 sí habla entonces de conocimiento. ¿Por qué? Porque menciona no un neófito. Y no neófito significa entonces que debe de tener educación. Y esa educación va desde, obviamente, la primaria, la secundaria, y algunos pastores creen que sí, Dios me llamó al ministerio, y créeme, te lo digo porque también trabajo y he servido en estas áreas de educación a lo largo de los años. Dios siempre va a abrir puertas gratuitas a todo aquel que se desee capacitar en estudios. Dios está a favor del estudio. No creo lo que muchos pastores dicen, que solo hay que depender del Espíritu Santo y aunque no sepa hablar o aunque no sepa leer o aunque no sepa escribir, a eso Dios no le importa, Dios me unge y Dios, no, 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 no. Si es cierto el poder del Espíritu Santo, no lo hago a un lado ni tampoco no lo dignifico, pero lo que te estoy diciendo es que aquí hay una instrucción, no debe ser un neófito. Y ahí viene la clave, para que no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo, porque el envanecimiento entonces viene, mira, no soy nada, pero mira todo lo que hago y mira todo lo que soy. No, 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 no. Ese envanecimiento tiene que tener, tiene que ser nulo. Y el conocimiento es bien interesante. A mí me llama la atención, una vez leí una cita de un pensador de nuestros tiempos que decía que el adquirir conocimiento dignifica el alma y genera humildad en el ser humano. La mayoría de la gente que sabe y sabe y sabe más y que sabe más y va aprendiendo más y va aprendiendo más, se está acercando aparentemente, según esta frase, a mayor humildad y a mayor reconocimiento y mansedumbre de quién es y el lugar que ocupa en su entorno. Entonces, el versículo 6 es para no ser tomado en cuenta, no, es para ser tomado en cuenta. Necesitamos entonces gente preparada, gente que estudie. Y bendita historia en el ministerio lo promovemos también. Si hay gente que no terminó su primaria, ayudamos a que estudie su secundaria. Si hay gente que no terminó la secundaria, motivamos a que estudie la prepa y así hasta que sigan. Y no por adquirir un título, sino más bien por seguirse preparando. Dios siempre ha estado a favor de la preparación de sus siervos. Siempre te lo digo de corazón. Y este versículo yo creo que lo avala también. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy aprendo algo con este versículo y también con las experiencias en el ministerio. Si le hubiera preguntado a mucha gente que llamé al ministerio, y lo digo porque a pesar de que soy joven, lo era más hace unos 8 años que comencé el ministerio, Tabernáculo de David, por gracia y gloria de Dios. Si hubiera llamado a la gente que conocía, a los primeros ministros que Dios permitió que se levantaran en la congregación, y les hubiera preguntado verdaderamente cómo eran con ellos y qué testimonio tenían para con los de afuera, probablemente no hubiera tenido los fracasos que tuve en sus inicios de ministerio. Y te lo digo de corazón. A lo mejor fue mi desatención a este versículo número 7, la cual me provocó el que tuviera algunos descalabros en el inicio del ministerio. Porque debe haber una congruencia. Es como lo que te comenté ahorita de los hijos. A veces somos hijos que estamos en la iglesia cantando y adorando y siendo santos y no rompo un plato, pero cuando salimos, uy, mi hermano, no somos los primeros en fumar, en tomar, en tener infinidad de novias, en generar promiscuidad, en palabras altisonantes, somos los primeros. Entonces el mundo de afuera sí nos conoce como verdaderamente somos y la iglesia no. Yo creo que sucede lo mismo para algunas personas dentro de la congregación que anhelamos obispado, ¿no? Sumando esta idea. Entonces, el respeto para con tus vecinos. Si yo le preguntara a tus vecinos verdaderamente cómo nos tratas, si yo le preguntara a tus familiares que no son conversos, cómo te llevas con ellos y cuál es el reflejo de amor que les das, ¿qué dirían? Y en base a esas respuestas, si verdaderamente eso fuera casi el aval para que fueses o no ministro de Dios en la congregación donde presides, ¿seguirías presidiendo? Vamos a analizar esta opción, esta situación, bueno, no esta opción, este mandato de Pablo
a Timoteo. Y ese mandato de Dios a nosotros, versículo 7. Debes de tener un buen testimonio y que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Ahí podríamos terminar la complejidad de la descripción de las cláusulas, ¿no? Para que un obispo verdaderamente llegue a ser ministro de la iglesia local. Pero también entonces esas características tienen que ver con los diáconos. ¿Y por qué dije que a veces se contrapondrían estas características? Porque, por ejemplo, en el versículo 8, hacia los diáconos, si es cierto que a los obispos no dado al vino, aquí a diáconos dicen no a mucho vino. Entonces, si puedo tomar o no puedo tomar. Entonces, si me puedo emborrachar o no me puedo emborrachar, porque entonces es no a mucho vino. No, no, no. Yo te puedo decir que obviamente las características al obispo deben de ser más rigurosas, porque es la cara frontal de lo que se está esperando sea gestado en la congregación. Es la primera idea que te podría decir. Si tú tienes un obispo o pastor en la congregación maldiciente, la oveja va a ser maldiciente. En pocas palabras, hijo de tigre pintito. Y por eso el obispo debe tener características más agresivas a analizar para ver si es o no es obispo, o buen o mal obispo. En el caso del diácono que ofrenda un servicio, como diría el libro de Hechos, hacia las mesas, son servicios más, no tanto directo hacia la palabra de Dios, sino servicios hacia la gente, que esté limpio el lugar, que esté limpio el inmueble, que reciban una buena atención, que tengan un buen asiento, que haya un buen audio. No sé, los diáconos pueden tener diferentes connotaciones ya hoy en día en las congregaciones. Pero no por no dignificarlos al nivel del obispo, debemos de desacreditar que sus características para ser evaluados son menores. En el caso a lo mejor solamente del no mucho vino, pero se sigue manteniendo el que se debe ser honestos, sin doblez, es decir, no doble cara, no amadores de ganancias deshonestas, se sigue manteniendo porque también interactúan con los bienes económicos de la congregación, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esto habla obviamente del buen testimonio que deben de reflejar con respecto a las cosas que hacen, con respecto a las cosas que dicen, que también obviamente deben ser puestos a prueba y que una vez después, si son hallados irreprensibles, es decir, que también tienen que tener irreprensabilidad en su vida. Y aquí es donde entra una característica que a lo mejor no se notó fuertemente en cuestión de los obispos, sino que los diáconos deben de mantener también a sus esposas honestas. Y aquí es donde entonces yo hago una sinécdoque de análisis hermenéutico. El todo por una parte y una parte por el todo. Arriba se le dijo a los obispos que debían de ¿qué? De gobernar bien su casa. Y entonces yo considero que el versículo 11 que está hablando de las esposas es parte de las características que también debe ser expuestas a las esposas de los obispos, aunque no es mencionado así, porque comprende de alguna manera que un obispo debe de gobernar bien su casa, entonces las esposas también deben de ser honestas, y son características de que entonces el obispo está gobernando bien su casa, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Entonces estas 4 características que comprenden las esposas de los diáconos, yo considero también que son parte de las esposas de los obispos, en ese sentido. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, lo mismo que dijimos entonces de los obispos en la descripción de este video, que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas, lo mismo que hemos estado diciendo. Y entonces ganarán un título honroso que es en mucha confianza. Bueno, yo te dejo estas características de una manera un poquito más analizables, para que entonces tú con frialdad digas si verdaderamente en tu congregación está sucediendo esto con los obispos. Y obispo llámale con tremenda bendición, si lo puedes decir así, el pastor de tu congregación. El que está al frente de la congregación local a la iglesia donde asistes, métele a escrutinio estas características. Y si no, con el debido respeto que compete y obviamente con el amor del Señor por delante, hácelo saber. Y por otro lado, si apenas estás por fundar una congregación nueva o estás en una congregación en donde tú eres el pastor o eres el obispo, entonces analiza si tienes estas características y con el debido respeto, si no las tienes, mejor hazte a un lado. ¿Por qué?
porque creo que independientemente de ganar un sueldo o de respetar el señorío o el gobierno que Dios nos dio para que la gente siga adelante, nos debemos a Jesucristo. Por eso Pablo termina probablemente estos últimos versículos hablando del Evangelio, hablando de Jesús, del que fue manifestado, porque de él es la iglesia. A mí me llama mucho la atención que muchos pastores creemos que la iglesia es nuestra, pues no es cierto, la iglesia es del Dios viviente. La iglesia es de Jesucristo, Él murió por ella. Todavía no ha habido ningún pastor, por más santo y por más devoto que sea a su congregación, que entregue toda su sangre por los pecados de esa congregación. Solamente lo hizo Jesucristo. Solamente es un sacrificio y es Jesús. Entonces a Él nos debemos verdaderamente. Y yo concibo fuertemente las palabras del versículo 14 del capítulo 3. Él va a venir pronto. Jesús va a venir pronto y nos va a examinar. Va a examinar nuestras ovejas, sí. Va a examinar a cada nación y a cada pueblo, sí. Pero también nos va a examinar como siervos. Y de nosotros depende si verdaderamente cumplimos con las características de ser irreprensibles y de cada una de las cosas que analizamos, si es que somos pastores o obispos. Y en el caso de diáconos, personas que servimos en la congregación, ya sea en cualquier tipo de servicio, súmate estas características también, sumémonos estas características y veamos si verdaderamente las cumplimos. Si no, con respeto, delante de la presencia de Dios, arrepintámonos de esto. Y si seguimos en pecado o en no corregir lo que nos ha sido demostrado o analizado, entonces hagámonos a un lado. No permitamos que verdaderamente la iglesia de Jesucristo caiga en descrédito y el evangelio sea pisoteado por los de afuera. Te lo dejo en tu corazón, medítalo. Quería sumarlo en amor y en bendición un poquito el análisis de este pasaje. Creo que es pertinente y bueno una vez que tomamos pasajes, pues que también abundemos sobre de ellos. Pero sobre todo, pues te dejo esto en tu corazón, analízalo, es palabra de Dios, creo que ha sido expuesta de una manera correcta, entonces, sobre todo porque es a través de método, ¿no? De metodología, entonces, yo creo que a la palabra de Dios le tienes que decir, ven, te acepto, te reconozco, te obedezco. Entonces, en bendita historia, terminamos el video por el día de hoy. La lección, ya te dejé tu tarea. En este caso, del primer video, fue el capítulo número 2. Ahora tú le tienes que hacer análisis o método analítico al capítulo número 4. Y espero ver tus anotaciones ahí en la plataforma Neo. Sin más por el momento, si tienes alguna duda o comentario, ya sabes, haznosla llegar. Estaremos abiertos completamente a escucharte y a ser bendecidos también con tus tareas y con tus comentarios. Pues sin más por el momento, entonces terminamos esta lección. Ya vimos lo que es método analítico. La próxima semana veremos otro de los métodos de estudio bíblico. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gracias.